Agradecer a la organización. Creo que se les ha salido muy bien el congreso. Yo creo que tanto los asistentes como los ponentes hemos estado muy a gusto estos 3 días. Sabemos que es un reto, siempre un congreso de estas magnitudes, ¿vale? Entonces yo creo que se merecen un aplauso. ¿Bien? Vale. Dicho esto, me gustaría presentaros que es la primera vez que fuera de España se va a presentar este proyecto. Entonces podemos decir que tenéis una primicia mundial. Este nuevo dispositivo y esta nueva forma de tratar a nuestros pacientes. Les voy a contar un poquito la historia para centrarnos un poco. Yo he trabajado muchos años y sigo trabajando, pero ya cada vez menos, con mi nuevo juguete, así lo llamo yo. He trabajado muchos años con ventosas clásicas, que seguramente conocerán, de la terapia medicina tradicional china. ¿Bien? Con mucho éxito, debo decir. Soy también docente en la terapia con ventosas, en muchos cursos de acupuntura, entre otros en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo. Si trabajan con estas ventosas, sabrán los efectos que pueden tener. Dejan bastantes marcas muy características, tipo hematomas, que supuestamente tienen su efecto beneficioso para la circulación, las contracturas musculares, a nivel energético, etc. Ahora, hace un año me llegó el típico comercial a la consulta, ¿bien? Presentando unos folletos, y me dijo, mira, tengo aquí este producto, y además, sí, tengo algo nuevo, tengo un folleto, no te lo puedo dar, entonces solo te lo puedo enseñar. ¿Bien? Bueno, ¿qué es? Dice, una máquina de ventosas. Digo, eso es interesante. Bien, yo, siendo profesor de terapia con ventosas, me era muy interesante. Fui a verlo, lo probé. Una semana después me viajé a Barcelona. Conocí al inventor de este producto, un hombre muy inteligente. Y empecé a trabajar directamente con el método, con la máquina, y no he parado desde entonces, debo decir. ¿Bien? Llevo 20 años trabajando casi con terapia manual, con acupuntura, con ventosas, terapia cráneo-sacra, etc. Y es la primera vez, y no me importa reconocerlo, que veo una máquina que es capaz de, en muchos casos, hacer más que mis manos. Que yo he sido siempre defensor de la terapia manual, sigo siéndolo, pero no debemos tener miedo a que cuando salga una máquina que hace las cosas mejor que nosotros, ¿bien? De utilizarlo. Y esta vez, para mí, ha sido así. ¿Cómo funciona? Quedaos con este concepto. Os podría engañar y decir, esto es una foto a nivel nanoscópico de la fascia, etc. No, es un velcro. ¿Vale? ¿Por qué he puesto esta foto? Lo que vamos a hacer y lo que estamos viendo en la práctica, ¿bien? Las restricciones fasciales que podemos tener en el cuerpo, que seguramente todos los hemos sentido, pero simplemente lo consideramos como rigideces. Estos pacientes que dicen, no, yo soy muy rígido, o sea, como si no hubiera cambio posible, ¿vale? Soy muy rígido. No, yo diría, estás muy rígido, ¿vale? Porque sí hay cambio. Debo reconocer que ahora hago cosas con esta máquina que antes no podía hacer. ¿Bien? Entonces ahora digo, en vez de eres, estás. ¿Bien? Lo llamamos el efecto velcro, porque es como si con la máquina despegáramos un velcro.
¿vale? Si cogéis un velcro y intentáis despegarlo a nivel longitudinal, no podéis, ¿vale? Se queda pegado. Ahora, si yo despego hacia arriba, ¿bien? Lo que hacemos con una ventosa, con presión negativa, el velcro, ¿bien? Después sí está suelto. ¿Bien? Es un poco lo que ocurre con esta máquina y este método. Yo lo entiendo así porque y lo explico así a los pacientes, incluso a los profesionales, porque no estamos acostumbrados a este tipo de conceptos todavía y a trabajar con presión negativa. ¿Bien? Okay. Bien, entonces quedaos con este efecto velcro. Esta es la máquina. Sí, parece un frigorífico. Tiene un sistema de 8 brazos, que veis en la foto de la izquierda. La máquina, que tiene una bomba de succión, tiene una válvula, tiene una pantalla donde regulamos la presión con mucha exactitud, los picos de subida, de bajada, los tiempos de reposo, hay programas específicos que luego entraremos, y tiene un sistema de 2 brazos móviles que utilizamos para otras técnicas, que lo tenemos en la mano para poder trabajar con el paciente y con el tejido. Pero básicamente es una bomba de succión para hacer presión negativa. Ok. ¿Qué tratamos con la presión negativa? ¿Cómo funciona y cómo pensamos que en el futuro vamos a utilizar y para qué vamos a utilizar esta máquina? ¿Bien? Tenemos primero un sistema de valoración, que es importante. Tenemos tanto la máquina como un sistema de valoración, que para mí es muy importante. El efecto de la terapia para mí es 50-50. Sistema de valoración, y que valoramos las restricciones fasciales en el cuerpo, ¿vale? ¿Dónde tenemos las restricciones? Y lo vamos a tratar con la máquina. Y aplicamos dosis, lo llamamos dosis. Ya hemos escuchado en estos días que nuestro gran problema para la investigación es que no podemos objetivar lo que hacemos con las manos o con otras técnicas. ¿Bien? Es muy difícil. No tenemos un estímulo claro, medible. Ahora sí lo tenemos. Yo puedo decir exactamente, además me viene en la pantalla, cuántos milibares estoy aplicando de presión negativa al tejido, con cuánto tiempo, qué pico, qué bajada. Entonces tenemos para la investigación científica un estímulo medible, claro y estable, que es muy difícil tenerlo con la terapia manual. Ok. Es importante. El sistema de valoración es importante que también se ha intentado estandarizar. ¿Bien? Sabemos que muchas técnicas y muchos test tienen una validez bastante dudoso, ¿bien? Y hemos intentado validar estos tests. Todavía queda mucho por investigar, pero es un test bastante reproducible. Si ponemos 10 fisioterapeutas a investigar y testar un paciente, tenemos resultados bastante iguales, y eso es muy difícil en fisioterapia. ¿Bien? Okay. Damos grados de valoración a las restricciones que encontramos, que luego vamos a entrar en ello. Okay. Es importante que la presión negativa sea intermitente, ¿vale? Con la ventosa clásica, el estímulo siempre es fijo, a no ser que manipulemos manualmente esa ventosa. ¿Bien? Pero este estímulo siempre es intermitente, y ahí está la gran diferencia. Con las ventosas clásicas dábamos bastantes hematomas, dejamos muchas hematomas. Esta máquina no deja hematomas. Eso ya es una gran ventaja para el paciente. Hay quien le gusta enseñar los hematomas que hemos dejado. ¿Bien? Hay una foto muy famosa de Gwyneth Paltrow, la actriz, que fue un estreno con un vestido con la espalda abierta completamente, lleno de marcas de ventosas. ¿Bien? También lo puedes utilizar para eso. Pero normalmente a los pacientes no les gusta mucho tener hematomas durante X días o semanas, que a veces dejaba, en la piel, ¿no? Es un efecto de masaje profundo, mucho más profundo que las manos,
y no es compresivo, lógicamente. Lo que hacemos con las manos siempre es compresivo, a no ser que hacemos alguna técnica de pinza o de levantamiento de tejido, pero son más raros. Eso lo hace mucho más indoloro, ¿vale? Mucho más indoloro. Okay. Bien, luego vemos rapidez a la respuesta del tratamiento. Es un tratamiento que tiene una eficacia alta. Estoy haciendo cosas, ya he dicho antes, que antes no podía hacer y tampoco así de rápido. Los pacientes reaccionan muy rápido. Luego ya veremos con qué tipo de tratamientos nos interesa y con qué no. Ya en algunas ponencias hemos escuchado que no nos interesa en dolor crónico, por ejemplo, tener un efecto demasiado rápido, ¿vale? Porque luego volverá y volverá muchas veces más fuerte con esas consecuencias negativas para el paciente, ¿vale? Okay. Tratamiento reproducible. Hacemos el tratamiento muy estructurado, organizado, incluso damos códigos y números a los tratamientos. Entonces yo tengo, por ejemplo, pacientes que trato en mi clínica, vienen de otro profesional en otra ciudad, otro terapeuta que trabaja con la máquina, él me pasa la ficha y dice, he tratado a este paciente con esto y esto y esto, estos códigos, esta zona, sé perfectamente lo que ha hecho, en qué número de tratamiento está y yo puedo seguir el tratamiento. Que eso también es muy difícil en fisioterapia, ¿no? Te mando a este paciente con lumbalgia, he hecho esto, tú no haces esta técnica, bueno, búscate la vida, ¿no? Trátale lo mejor que puedas. Eso es un poco lo que hacemos normalmente al derivar pacientes, ¿eh? O compartir. Importante también, menor desgaste para el fisioterapeuta. De los que estáis aquí, si vais a trabajar manualmente, el 40% más o menos vais a tener bastante joven rizartrosis. Felicidades. Yo los últimos años ya empezaba el día teniendo que calentar mis manos. ¿Bien? La primera hora me molestaba ya bastante. Y el último paciente del día no se llevaba el mismo tratamiento que los primeros 5, ¿vale? Que tampoco es justo. La máquina no se cansa, se puede estropear, ¿vale? Pero no se cansa. Eso es una gran ventaja. ¿Okay? Okay. Y los tratamientos importantes y duras para las manos, que el desgaste es importante, ¿vale? No lo tenemos que hacer ya con las manos. ¿Bien? Luego veremos que no vamos a perder el contacto con el paciente, que para mí era muy importante. Yo siempre he tenido miedo, para decirlo así, a las máquinas, porque no quería perder el contacto físico con el paciente, que es tan importante. ¿Bien? Con esta máquina, aunque sea una máquina que aplica el tratamiento, yo estoy manejando la máquina y con muchas técnicas estoy con una mano en la ventosa, manejando la ventosa, y otra mano en el paciente, y lo estoy testando continuamente, o sea que nunca pierdo el contacto con el paciente. ¿Vale? Ok, los efectos a diferentes niveles lo podemos ver aquí. Hay un artículo interesante, porque siempre nos critican que la falta de base científica, ¿no? Y que el masaje... Mira, os voy a contar una cosa que es importante. Yo soy holandés, trabajo en España, pero he estudiado en Holanda, he trabajado en Holanda, entonces he visto en varios países la evolución de la fisioterapia. Cuando terminé de estudiar, nuestro mensaje era: haz lo mejor que puedas para el paciente, y luego aquí está la evidencia científica que después nos va contando, con todas las técnicas que tenemos, qué puede ser mejor, qué podría funcionar mejor. Bien, pero primero haces lo mejor posible para el paciente. Ese es el mensaje que yo he tenido y sigo teniendo. Bien. Ahora, ¿cuál es? Fisioterapia basada en la evidencia, que está muy bien, pero no nos pasemos. No vayamos a prohibir técnicas que no tienen todavía base científica, como ellos quieren, ¿vale? Como ellos digan, y me prohíbes a aplicarlo al paciente. Eso no es ni siquiera ético para mí. No es ni siquiera ético. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos la evidencia científica? Sí, pero no me prohíbas
Hacer técnicas que yo sé que para mi paciente en ese momento, en su patología, funciona bien, aunque no tenga hoy por hoy base científica. ¿Bien? Porque si lo tiene dentro de 5 años, ¿qué voy a hacer? ¿Volver a empezarlo, a utilizarlo? No sería ni lógico. ¿Vale? ¿Cómo se desarrolla una técnica? Haciéndolo, aplicándolo. Okay. Entonces, uno de los artículos interesantes que ha estudiado el efecto de masaje, de masoterapia, es el que veis en la primera columna, a la izquierda, el artículo de Crane, que han utilizado biopsia de tejido, o sea que estamos hablando de mecanismo de acción. ¿Vale? Biopsia de tejido, que no lo ha hecho casi nadie, después de la aplicación de masaje, ¿bien? Con muy buenos resultados a nivel de las proteínas teta, etcétera, todo lo que hemos dicho, lo que hemos visto estos días de la mecanotransducción, la inflamación, etcétera. ¿Bien? Entonces, podemos decir que ahí el masaje está demostrado científicamente. ¿Bien? Ahora, lo difícil es el estímulo estable. ¿Bien? Si tú das un masaje, o tú, será 3 masajes diferentes. ¿Bien? Ahí tenemos el problema. ¿Vale? Con la máquina ya no tenemos ese problema, o lo reducimos bastante. Okay. ¿Qué ocurre más? Bajamos la tensión muscular, el tono muscular con esta máquina. Drenamos mucho por ser un estímulo pulsátil. ¿Bien? El efecto del drenaje es importante. Y sobre todo liberamos las adherencias en el tejido fascial. Que eso para mí es uno de los efectos más importantes de esta máquina y de este método. Okay. Y vamos a ver luego unos ejemplos prácticos, unos casos clínicos donde lo vais a ver fácilmente. Okay. El sistema conectivo realmente se encarga de dar forma a nuestro cuerpo y la movilidad. ¿Bien? Siempre pensamos que las contracturas musculares son los que determinan las restricciones, pero realmente un músculo, si le quitamos la fascia, no es nada. Es una sustancia gelatinosa que no tiene ni siquiera consistencia. ¿Vale? Entonces, las restricciones realmente vienen del sistema fascial. Y ahí, sobre eso, vamos a trabajar con esta máquina. Bien. Okay. Ahora, es importante que todos los terapeutas que trabajan con esta máquina valoran de la misma forma al paciente. Que con un paciente que tiene unas restricciones, todos los que están en esta sala y trabajarían con la máquina, ¿bien? Que el 99,9% valoremos de la misma forma a ese paciente. ¿Dónde tiene sus restricciones? ¿Dónde hay que tratarlo? ¿Cuánto hay que tratarlo? ¿Bien? Eso sería importante y sería lo deseable. ¿Bien? Sin quitar luego ese toque final personal que tenemos cada uno, ¿vale? Como si fuera un masaje. ¿Bien? Si tenéis clínica, lo sabéis seguro. ¿Bien? Siempre viene ese paciente que dice, no, yo quiero contigo, ¿ya? Pero sé que mi compañero da el masaje fantástico también, ¿ya? Pero es que no es lo mismo. Tus manos son tus manos y eso son únicos. Nadie puede tocar a un paciente como tú. ¿Vale? Esto igual, pero vamos a intentar estandarizarlo un poco más. Viendo el método de valoración, tenemos básicamente 3 tests. Test de movilidad para todo el cuerpo. Tenemos test de cuadrantes, que luego lo vamos a ver. Dividimos el cuerpo en cuadrantes, sobre todo la zona de la columna. Y tenemos unos test de arrastre. Test de arrastre son test desarrollados por el inventor de la máquina y del método, donde contactamos con la fascia y testamos la restricción de la fascia en ese punto concreto. Eso es muy específico. ¿Vale? Vamos primero la zona grande, ¿bien? Vemos dónde está la restricción y luego intentamos buscar esa línea de tensión fascial en el cuerpo. ¿Bien? Parecido a las cadenas musculares, ¿vale? Si los conocéis, ¿bien? Es parecido. Vamos a buscar dónde está exactamente.
Luego, para poder hacer un diagnóstico, ¿bien? Y también interrelacionar esas líneas de conexión facial. ¿Okay? Vemos dónde están las restricciones, los solucionamos, los tratamos y diagnosticamos para luego poder hacer un tratamiento preventivo. ¿Okay? Bien, esto es la división de los cuadrantes que utilizamos, simplemente para que tengáis una idea. No voy a explicar todo el método, que sería demasiado. Bien, serían la división en los cuadrantes anteriores, cuadrantes posteriores, tenemos el cuadrante lumbar, cuadrante pélvico posterior, cuadrante dorsal superior e inferior, zona de la escápula, cervical, etc. Y damos grados de restricción a cada cuadrante. ¿Qué podemos tratar bien hoy por hoy con esta máquina? Que sepamos que funciona bien. Ya les digo que es un método bastante nuevo. El proyecto ya se inició hace bastantes años, pero claro, con una máquina así y un método así, se tiene que ir muy seguro. Hay que hacer estudios de seguridad para esa máquina. Hay que tener, estando en Europa, sello CE, todos los permisos, estudios de seguridad que se ha hecho en 10.000 pacientes para que no haya efectos negativos. Entonces, lo que hemos visto en la práctica, calculo que ahora son unos 100 terapeutas que trabajan con esta máquina, solo. A nivel mundial, que es básicamente en España. Tenemos que llegar a los 100 millones. Entonces, ¿qué vemos que funciona bien hoy por hoy? Restricciones faciales. Fibrosis posquirúrgica. Importante. ¿Cómo lo tratamos manualmente o con otras técnicas? Es muy difícil. La fibrosis posquirúrgica realmente es un problema clínico bastante grande. Cicatrices y dolor crónico. ¿Bien? Realmente, ¿quién fue estos días que en su ponencia preguntó a toda la sala si alguien tenía un paciente fácil de dolor crónico? ¿Vale? Y no levantaba nadie la mano. Claro, es que no son fáciles. Ni van a ser fáciles con esta máquina. ¿Vale? No estoy vendiendo ahora esta máquina como si fuera la solución a todo. ¿Bien? Pero son bastante más fáciles y el dolor crónico se trata bastante mejor y bastante más eficaz que con otras técnicas, en mi opinión. ¿Qué estamos haciendo nuevo? Aplicaciones en neurología. Tenemos varias clínicas de neurología que están tratando pacientes neurológicos, que también son pacientes ortopédicos al final, ¿vale? Con restricciones faciales, que muchas veces tardamos mucho en tratar antes de poder realmente hacer un trabajo propioceptivo y problemas de tratar realmente el problema neurológico, ¿no? Patología visceral, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, que vamos a encontrar buenas aplicaciones. De momento los resultados son muy prometedores. Vamos a ver un poquito qué programas tenemos de tipo de tratamiento. Primero tenemos una técnica en lo que llamamos en neutro. Bien. Vemos ahí las 8 ventosas que podemos utilizar, en este caso en una espalda, y pueden trabajar a la vez. ¿Vale? Entonces, trabajan muy rápido. En un paciente con dolor crónico en todo el cuerpo, ¿cuánto tiempo lo tratamos? ¿Dónde empiezas? ¿En la pierna, en el brazo, en la espalda, en el cuello, en la ATM, en el pie? No hay días, no hay horas para su tratamiento. ¿Vale? Muy costoso y de dudosa eficacia, ¿vale? Porque son muy complejos. Este paciente lo podemos tratar rápido, ¿bien? Con las 8 ventosas a la vez, que además son muy grandes. Entonces, por ejemplo, en una espalda, una técnica en neutro lo hacemos en 12 minutos. ¿Bien? Vamos por fases, ¿bien? Donde vamos cambiando las ventosas, aplicándolo en toda la espalda. ¿Bien? Okay. Luego tenemos técnicas de inhibición-estiramiento.
ya vamos a pasar, como veis en la foto, a una ventosa móvil, donde trabajamos con el paciente y ya vamos a añadir movimiento al tratamiento, aparte de la acción de la ventosa. Inhibimos y estiramos el tejido con el movimiento y al mismo tiempo la ventosa está actuando con un estímulo intermitente. ¿Vale? Después tenemos técnica de maniobras. Ahí utilizamos un poquito más de tiempo de presión negativo, que puede ser hasta 8 segundos. Y ahí realmente hacemos el despegue final, ¿vale?, de las adherencias. Eso es más fuerte, es más importante. Y ahí realmente, después de haber preparado el tejido con esas otras técnicas en neutro y inhibición de estiramiento, vamos a hacer maniobras de despegue fuerte. Fuerte, pero sigue siendo muy poco doloroso. Es un tratamiento indoloro, que es lo que yo estoy buscando desde hace muchos años. ¿Por qué tenemos que hacer daño al paciente si ya viene con dolor? ¿No? Y le intentamos vender que es bueno que le hagamos daño. Más que nada para tener una excusa y que no se sienta tan mal, ¿no? Le intentamos vender eso, pero ¿tenemos base científica para que ese dolor que provocamos sea terapéutico? No. Yo prefiero, y creo que si sois pacientes, también un tratamiento indoloro, ¿no? Mucho mejor. De hecho, es una de las ventajas. Yo tengo pacientes que llevo tratando 15 años en mi clínica, entonces ya me conocen, han visto todas las técnicas que he utilizado y me dicen, claro, una gran ventaja de esta máquina es que es indoloro el tratamiento. Ya no me duele, me solucionas más que antes y no duele. ¿Qué más queremos, no? Técnicas específicas ya para cicatrices, técnicas analgésicas cuando viene paciente agudo. No podemos solamente tratar dolor crónico, pero también dolores agudos. Estudios de seguridad que hemos hecho. Hemos determinado para cada zona de la piel o del cuerpo cuánta presión podemos aplicar de máxima, por edades y por zonas. Lógicamente, una espalda puede aguantar mucho más presión que directamente sobre el esternocleido en la zona de la carótida. ¿Vale? Entonces, eso está muy estudiado, muy seguro y lo tenemos perfectamente organizado en estas tablas. Aquí os doy un ejemplo que utilizo yo para poder registrar las restricciones que encuentro en mi paciente por zonas, los test de movilidad, de arrastre, de cuadrantes. Lo voy anotando porque no me voy acordando de todo, para tener un registro y luego determino el tratamiento que voy a hacer y puedo hacer el seguimiento en varios tratamientos. ¿Vale? Si lo trato yo o si lo trata alguien, un compañero en la consulta o en otra clínica, en otra ciudad. ¿Vale? Muy estudiado, muy organizado, muy controlado. Bien, se han hecho un par de estudios ya, tenemos que hacer mucho más todavía, pero un par de estudios que demuestran los resultados. En este caso, un estudio de 20 pacientes con cervicalgia crónica, que además son multitratados. O sea, de estos pacientes que han ido a 5, 6, 7, 10 fisioterapeutas, han probado todo tipo de medicamentos y no han obtenido ninguna mejoría. Vemos los resultados aquí arriba. Después de 4 tratamientos, una mejora bastante de la escala EVA, empezando en 8 de media, estando casi en 0. Y no es raro, parece muy espectacular, pero a mí ya no me resulta raro. Al principio, mi propia experiencia, cuando empiezas a trabajar con la máquina, dices, bueno, pues todo lo que me están contando pues no será para tanto, ¿vale? Porque a mí en 20 años ya me han intentado vender muchos milagros.
Y muchas terapias milagrosas, y muchas máquinas milagrosas, etc. ¿Bien? Entonces ya no me lo creo tanto. Y empezando a trabajar con esta máquina, la verdad, al principio te sorprende, dices, bueno, será casualidad, qué bien me ha salido este paciente. Y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y ya no es casualidad. ¿Bien? Ya empieza a ser verdad. ¿Bien? Okay. Otro estudio, lumbalgia crónica, lógicamente una de las patologías que más tratamos y más complejo es, ¿no? Aquí igual, 20 pacientes, bajando en este caso en 10 tratamientos, de escala EVA bastante importante, ¿eh? Y el número de pacientes sin dolor alguna, pues la mitad después de 10 sesiones, que no está mal. Otra cosa importante, que el mantenimiento, el tratamiento de mantenimiento que debemos hacer después, pues va a ser pues cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses. Yo antes los pacientes crónicos decía, oye, vente cada mes al menos, o cada 2 semanas, lo que puedas. Y ahora digo, no, pero vente en 3 meses, dice. Y dice el paciente, prefiero venir en 2. Y no porque le duele, ¿vale? Porque todavía no se lo cree. Entonces, ahora es al revés. ¿Bien? De hecho, una cosa muy curiosa, que no solamente me ha pasado a mí, al principio de empezar a trabajar con la máquina, ves tu consulta, la agenda cada vez más vacía. Digo, ¿esto qué es? ¿No estarán contentos con la máquina, conmigo? Y digo, no, es que estoy solucionando problemas que antes no solucionaba. ¿Vale? Entonces, y después vuelve a ir así, o sea que no os asustéis. ¿Por qué? Porque esos pacientes van hablando, van diciendo, van contando y van diciendo, oye, esto funciona. Entonces ya vuelven mucho más. ¿Bien? Pero vas a tener más pacientes que vas a tratar menos sesiones. Prefiero eso a tener pocos pacientes para toda la vida. Okay. Estudio de fibromialgia, ¿bien? También pacientes muy complejos con dolor crónico. Casi todos, bueno, han sido 6 en este caso. ¿Vale? Estamos haciendo muchos estudios, lo que pasa es que cuesta tiempo, cuesta dinero, pero los resultados están ahí. Y no por ser, con la ponencia de Guy Simenon, lo hemos visto, no por ser un estudio de pocos pacientes sea menos importante. ¿Bien? Estamos en la pirámide que hemos visto y estamos empezando. Okay. Bien. Os quiero dejar un vídeo de un paciente, un niño de 9 años, escala EVA 8, de hace 3 años, una cicatriz muy grande de una resección de tumor. Esta es la parte del cráneo posterior. Niño de 9 años con escala de dolor en 8, continuo. ¿Vale? ¿Veis que el tratamiento es indoloro? El paciente no se queja. Escala EVA 1 después de 15 tratamientos. ¿Bien? Es importante, muy importante. ¿Vale? Como podéis imaginar, es un caso bastante grave. De hecho, ya falleció, pero al menos pasó sus 3 últimos meses con escala EVA 1, ¿bien? En vez de 8. ¿Bien? O sea que es importante. Ok, otro caso clínico, una cicatriz de 52 años. ¿Qué decimos normalmente para este tipo de cicatrices? ¿Van a mejorar con lo que hacemos? No, ya tiene 52 años, ese ya está adherida para toda la vida, de hecho, ha estado adherida 52 años. Una restricción es que realmente en tema de las cicatrices es difícil verlo, porque podemos ver un poquito de hundimiento en la foto, pero hay otras formas de verlo y si hacemos vídeo o si lo podéis sentir, ¿vale? Bueno, me vais a creer, supongo, ¿vale? Ese estaba completamente adherido, duro, no había ninguna movilidad en esa cicatriz, ni siquiera en la parte superficial de la piel, ¿vale? Y después de un tratamiento, bueno, 2 eran, de 8 minutos sobre la cicatriz, ¿vale? Podemos, creo,
ver la diferencia, ¿vale?, ya del aspecto, ¿vale? Y me vais a creer también que ya se movía, ¿vale? Ya no había ese bulto de adherencia en la cicatriz muy profunda. El aspecto mejora, la movilidad mejora, disminuye bastante las adherencias y también la hiperalgesia, ¿vale? La hiperalgesia y la hipoestesia de las cicatrices, es importante, ¿vale? Siempre es una zona que no se quieren tocar, que quieren evitar, ¿vale? Y entonces ya lo vamos a convertir en una zona más de la piel sin adherencias, sin hiperalgesia, sin hipoestesia, ¿bien?, que también es importante. Las cicatrices las vemos por fuera, pero ¿qué ocurre por dentro? ¿Vale? Esto es una cirugía, pues, que le pasó de bebé, no me acuerdo exactamente de qué, pero bueno. Por dentro, porque claro, es muy profundo lo que han hecho ahí, esa cirugía. Además fue de urgencia, o sea que lo han cosido como han podido. Y hace 52 años, a ver cómo lo han cosido. ¿Bien? Su postura, ese mismo paciente, era la postura que tiene a la izquierda. Una hiperquifosis importante, hemos subido los hombros. ¿Bien? Y después de 2 tratamientos, su postura era la foto de la derecha. Que yo, sinceramente, en 20 años, en 2 sesiones, no lo he conseguido nunca. Ni en 200. Esas restricciones, es un ejemplo muy bueno de la hiperquifosis. ¿Bien? Son de estos pacientes que le coges el hombro, intentas llevarlo hacia atrás y no se mueve. De verdad no se mueve. O sea, le pones la rodilla en la zona dorsal y con 2 manos intentas y no lo mueves. O sea, eso no lo mueves. Se tumban boca arriba y los hombros se quedan a 10 centímetros de la camilla. Esos pacientes. Ahora, después de 5 sesiones, esos hombros están en la camilla. Y yo eso, después de 20 años, pues me sorprende, ¿vale? Porque nunca he sido capaz, con todas las técnicas que conozco, de realizarlo. ¿Bien? Entonces, algo ocurre con ese estímulo de presión negativa, ese estímulo de pulsátil, que ahí está el truco, porque con las ventosas normales tampoco podía hacerlo. Es el estímulo pulsátil donde está el truco. Ahora, ¿por qué? Pues ya habría que verlo. La mecanotransducción, si es rehidratación de la fascia, no lo sabemos todavía, ¿vale? Pero el truco está en el estímulo pulsátil. Aquí, paciente operado por un síndrome compartimental en el antebrazo, es motorista, lo conocéis seguramente, Dani Pedrosa se llama. Si seguís MotoGP, estaba a punto de dejarlo. ¿Bien? Esto es después de la operación, vemos la cicatriz, está curiosa, ¿eh? Vemos el estímulo indoloro, muy suave, muy superficial. Ahí podemos ver que no es doloroso, ¿vale? Porque lo vemos en la expresión de la cara, además durante el tratamiento. Dice, bueno, pues si es doloroso en una cicatriz, zona operada así, entonces justo después de, no, justo después no, miento, 3 semanas después de la operación, sería muy doloroso, ¿vale? No tendría esa cara. Okay. Empezó realmente a mejorar a partir del inicio de este tratamiento, porque con la operación, ya sabéis la operación del síndrome compartimental, que es cortar simplemente la fascia, ¿vale? Que ya se la habían hecho 3 veces en la misma zona y no mejoraba. De hecho tenía más restricciones, no solamente al nivel local, pero claro, sobre todo los motoristas, tienen fracturas de clavícula, fractura de muñeca, tiene fractura subcapital de húmero, esguince cervical es 83, ¿vale? Entonces eso también hay que tratarlo, lógicamente,
Porque la fascia, ya lo hemos visto, es continua. No es problema, me duele aquí, el problema está aquí. No, no, no. De hecho, su problema era aquí y aquí, en la clavícula. Okay. Aquí veis el tratamiento, lo que he dicho antes, de inhibición-estiramiento. O sea que después del neutro vamos a empezar a añadir movimiento. Inhibición, estiramiento. Veis que siempre muy suave dentro de los límites del dolor. De hecho, no queremos que se contraiga el paciente. Es muy suave. Inhibición de estiramiento. Tratamos siempre, y eso es importante, de coger las zonas donde está la restricción. No nos imaginamos dónde está la restricción. Para eso están los test. Hemos testado antes dónde está la restricción, dónde está la línea de restricción, porque no me sirve nada, si hablamos de la fascia, tratar un antebrazo si realmente el problema principal está, por ejemplo, en la axila. Si la fascia es continua, tendré que diagnosticar toda la fascia primero. De hecho, tratamos cervicalgias, terminando de liberar tensiones en un isquiotibial. ¿Vale? Ahora podéis entender por qué tenemos pacientes crónicos. La dolencia en sí no es crónico. ¿Vale? Está mal diagnosticado y maltratado. Maltratado. ¿No? ¿Vale? Pero claro, no lo sabíamos. ¿Vale? Pero es nuestro deber diagnosticar de dónde viene ese problema y solucionarlo. ¿Vale? Eso sí, hay que hacerlo muy suave y tener un protocolo de tratamiento, porque nos hemos equivocado mucho al principio con esta máquina. Esta máquina es tan potente que te dan ganas al terapeuta y al paciente de seguir y seguir y de seguir. Suéltame, suelta, suelta. ¿Vale? No, a veces hay que decir, soltamos esto y paramos. Hoy paramos, dejamos una semana y veremos cómo se adapta el cuerpo. ¿Bien? Porque no puedes hacerlo demasiado rápido. Si lo hacemos demasiado rápido, provocamos problemas grandes. ¿Vale? Por eso necesitamos una buena formación en esta máquina, en este método, para poder determinar dónde están las restricciones y conocer las reglas. Trabajamos con reglas, con leyes, ¿vale? Para el tratamiento, para no equivocarnos y no hacer daño al paciente, ¿vale? Que es regla número 1 para mí, ¿vale? No hacer más daño. ¿Ok? Bueno, ya está otra vez en segundo, tercero, terminando, ¿bien? Cada fin de semana de MotoGP. O sea que yo, para mí, gracias a la máquina. ¿Bien? Okay. Bien, otro ejemplo. No sé si se ve bien la foto. Sí, siempre es difícil con las cicatrices. Un paciente muy complejo. 7 cirugías en 11 años, ¿vale? Por un accidente. Fractura de fémur. No sé quién, pero no se lo tenemos que agradecer. Pensó, bueno, le quito la rótula. Como le duele, se lo quito y así se lo solucionamos. Pues no. Entonces, al final, prótesis total de rodilla, problema muy complejo como lo veis, ¿no? Muy hinchado siempre, caliente siempre. O sea, después de 11 años, siempre la rodilla caliente. Hinchada, esas cicatrices. Después de 10 sesiones, terapia única, solamente con la máquina, el aspecto es este. Yo creo que se ve la diferencia, mucho menos hinchado, las cicatrices con mucho menos restricción y a consecuencia menos hiperalgesia, normalización de la sensibilidad, más movilidad en la rodilla, ¿vale? Porque ya lo hemos visto en el anterior caso clínico también, las cicatrices dan muchas restricciones de movilidad. Tenéis que preguntarlo a los pacientes. Digo, ¿qué te duele? Esto y esto y esto. ¿Y qué? ¿Operaciones que has tenido? Enséñame la cicatriz. Palpa la cicatriz. Toca la cicatriz. A ver si tiene restricciones. ¿Vale? Y yo casi primero trato las cicatrices en un paciente.
sin empezar ni siquiera con la zona donde duele, ¿vale? Muchas veces tiene que ver. Okay. Bien, resumen. Tratamiento indoloro. Tratamiento seguro, si lo hacemos bien, ¿vale? Tratamiento rápido, digo rápido, pero no demasiado rápido, ¿eh? No hacemos milagros, tampoco lo hacemos demasiado rápido. Hay que dejar el tiempo al cuerpo a que se adapte. No provoca hematomas, cosa importante. Se puede aplicar sobre la ropa si hiciera falta. Por ejemplo, si queremos tratar un glúteo, ¿vale? Parte de la ventosa puede quedar perfectamente sobre la ropa interior, que es otra ventaja, ¿eh? Puede ir sobre el pelo, como veis en la foto de abajo, para tratar dolores de cabeza, por ejemplo, toda la fascia del cráneo, lo podemos tratar perfectamente sobre el pelo. Con las ventosas normales no se puede hacer. Como he dicho antes, no perdemos el contacto con el paciente, ¿eh? Por el tipo de tratamiento que es, ya lo habéis visto en el vídeo. No es una máquina que conectas al paciente y te vas. Estímulo muy controlado, ¿vale? Viene bien para el paciente, viene bien para el tratamiento, para investigación científica. Si yo he tratado a un paciente y me viene el día siguiente más dolorido, voy a mi ficha, veo, lo he tratado con 80 milibares. Bueno, pues si ha tenido ese efecto, hoy a 70. ¿Bien? Lo podemos controlar muy bien. Y en efecto, duradero. Es muy duradero. Vemos en los pacientes crónicos que los efectos pues, aguantan meses, si no años, y ahora, por primera vez, realmente empiezo a solucionar problemas, aparte en vez de tratar síntomas. ¿Bien? Okay. Bien, he puesto esta foto porque me surgió el otro día tratando con la máquina. Me siento ahora casi escultor de cuerpos, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque es muy divertido además trabajar de esta manera. Haces el test, dices, tengo una restricción aquí, pongo la máquina, veo que la restricción desaparece, ajusto aquí, ajusto aquí, ajusto aquí, ajusto aquí, y veo que las restricciones y las molestias van desapareciendo, ¿vale? Entonces, trabajas como una especie de escultor, ¿vale? Intentando perfeccionar al cuerpo del paciente. ¿Bien? Creo que en fisioterapia hay y ha habido muy pocas revoluciones, de verdad. Revoluciones de verdad. Ya como he dicho antes, me han intentado vender muchas revoluciones que han venido, se han ido, han venido, se han ido, y revolución no era. Creo, si no me equivoco, con mi poca experiencia y mi intuición terapéutica, que podríamos estar hablando de una pequeña revolución con esta máquina y este método. ¿Bien? Muchas gracias.